Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Fate Clover está casi terminado. Bájate de mi pene. Pero no, en serio, me disculpo por la espera, tenía muchas ganas de terminar bien este capítulo de Fate/Clover, ya que quería asegurarme de que mi ritmo fuera el adecuado. La historia está casi terminada y el ritmo fue bastante bueno, seamos jodidamente honestos. ¿Un romance de combustión lenta? Joder, no, la historia no es de combustión lenta, es un maldito cohete y necesito trabajar en mis malditos momentos dramáticos en mis historias. Como tal, he estado un poco paranoico lanzando el nuevo capítulo. Lo he hecho 2 veces, solo para descartarlo y empezar de nuevo. Esta es la tercera versión de Fate/Clover, pero pase lo que pase, lo lanzaré en breve, más o menos. Es un capítulo bastante corto, así que espero tenerlo lanzado en algún momento de la semana que viene. No cuenten con eso, ya que a la vida le gusta patearme cuando estoy caído, al parecer. Dicho esto, aquí está el tercer capítulo de Kintsugi que había escondido para lanzar después de Fate/Clover y otra historia. Decidí que ustedes, pobres lectores, ya habían sufrido suficiente y merecían algo. En resumen, lo siento por ser una perezosa y terminaré Fate/Clover pronto. Disfrútenlo. Advertencia. No fue leído la versión beta, morimos como guerreros. Capítulo 3 de Kintsugi. El rastro que estaba siguiendo indicaba que no se trataba de una simple bestia. Era, al menos, un monstruo. La falta de destrucción total indicaba que esta criatura probablemente cazaba para alimentarse. El problema era que la mayoría de los monstruos mataban a los humanos por diversión, no para alimentarse. Esto era extraño en todos los sentidos. Emilia sería fría y calculadora, Hefesto era todo lo contrario. La fusión de sus dos personalidades era difícil de explicar. Para decirlo sin rodeos, Emilia era efectivamente un idiota en lo que respecta a las emociones. Estaba vacío, pero lleno hasta el borde de experiencia y turbulencias. Hefesto era un lío hirviente de emociones. Emociones negativas que rugían en su interior, emociones positivas que hervían a fuego lento por debajo. Las dos se llenaban mutuamente para crear un nuevo ser, que era esta iteración actual de Hefesto, el que actualmente era la encarnación del fuego, simplemente caminando lentamente por el bosque. Se necesitó cada gramo de la experiencia de Emilia para sofocar la absoluta rabia asesina, pero necesitaba asegurarse de que lo estaba haciendo correctamente. Era demasiado casual para ser algo tan aleatorio como el ataque de un monstruo. Había algo en juego aquí. Necesitaba respuestas. Solo entonces destriparía todo lo que se interpusiera en su camino. Aún así, también había otras preocupaciones. Necesitaba asegurarse de que su poder afectara solo a aquellos que él consideraba los destinatarios. Se negó a invocar más daños colaterales de los necesarios. Ya no era Emilia, no había ataduras a él, haría esto a su manera, la forma en que Emilia siempre soñó que podría hacerlo. Los espíritus del bosque se asustaron cuando pasó. No fue una sorpresa considerando su condición actual y su afinidad por el fuego, pero algunos acudieron a él en su momento de necesidad. Uno, envuelto en hojas con pelo como hierba, le señaló el norte. Un espíritu parecido a una bestia, un ciervo con cuernos y pezuñas doradas, le ofreció su fuerza y velocidad. El tercero era un búho, que le ofreció sabiduría para su seguridad. Rechazó sus ofertas, negándose a involucrarlos más de lo necesario y arriesgar su propia seguridad. Les juró que los protegería en esta ocasión. Que solo necesitaban dirigirlo a su objetivo como lo hizo la ninfa. Un chillido atravesó el aire y, con un torrente de calor, Ifrit aterrizó en su hombro. Un amigo de confianza, que no estaba atado por la familiaridad ni por una cadena divina. Recordó cuando encontró a Ifrit, un pequeño y chisporroteante fénix, abandonado como estaba. La compasión o la solidaridad, tal vez incluso ambas, alimentaron el deseo de Hefesto de cuidar al joven pájaro, alimentándolo con su fuerza para que se hiciera fuerte. En respuesta, Ifrit fue un aliado incondicional, sin importar las circunstancias o los peligros. Se habían separado durante un tiempo, desde que entró en el reino de Leto. No se sentía cómodo manteniendo a Ifrit en el mismo lugar que la diosa de la casa.
Una cosa era estar a su lado en la batalla, y otra era convertir a Ifrit en un objetivo destacado para una diosa como Artemisa. Esta fue una decisión de la que se arrepintió un poco. Nunca quiso infringir la libertad de su primer amigo, pero no se podía negar que las cosas podrían haber sido diferentes si Ifrit hubiera estado en la zona cuando todo esto sucedió, aunque solo fuera para obtener un relato de primera mano de lo ocurrido. Dondequiera que Ifrit se hubiera posado durante el tiempo que estuvieron separados, era obvio que habían acudido corriendo en su ayuda. La pura energía mágica que emanaba de sus llamas le otorgaba a Hefesto la sensación de su esfuerzo. El Fénix tardó solo un momento en decidir actuar y volver a volar hacia el cielo. El poder de Ifrit llamó al suyo, creando un vínculo temporal, la capacidad de compartir la vista y la fuerza. Era uno de los pocos hechizos que Hefesto era capaz de realizar con sus limitadas habilidades, alimentado por el conocimiento de su pasado. Ifrit, como siempre, consintió, pero había una condición. Los pensamientos y emociones de Ifrit llegaron a él. No como palabras, como lo harían los humanos, sino a través de sentimientos e intenciones. Una vez más se le presentó una oferta. Esta vez una demanda para que Hefesto aceptara a Ifrit como su animal sagrado, su bestia divina. Para unirlos total y completamente y dejar de lado su estúpido y obstinado orgullo. Hefesto detestaba la idea. Los incontables eones que existían como hemilla atados a una entidad aseguraban que aborrecía todas las formas de servidumbre forzada, incluso las de naturaleza benigna y natural como Dios y su animal. Se decía que un dios y ese animal sagrado, se unirían naturalmente, pero la idea de que él vinculara a la criatura a sí mismo era algo que juró que nunca haría. Pero esta vez se dio. En un momento de debilidad y venganza, Hefesto consintió, e Ifrit se convirtió en suyo. El pájaro que alguna vez fue naranja llameante ahora ardía de un azul celeste. El calor puro se incrementó 100 veces. Fue necesario que Hefesto absorbiera el calor para evitar que se dañara el bosque circundante. Lo que alguna vez fue del tamaño de un halcón creció hasta alcanzar más de 1,5 metros de largo, un absoluto monstruo de avedad a su estatura original. Con una explosión de maná, Ifrit se lanzó hacia adelante, chillando violentamente por el cielo, con la intención de encontrar el objetivo de su dios. Un graznido en la distancia le informó a Hefesto que dicho objetivo había sido encontrado. Aún así, simplemente siguió caminando, tratando de calmar su mente y su poder. Detonar ahora, literalmente, borraría la totalidad de la isla. Era una experiencia extraña, ser consciente de uno mismo en su totalidad. Como espíritu humano y heroico, uno necesitaba experiencia para aprender y crecer. Pero como Dios, Hefesto era simplemente consciente. Para ser honesto, fue casi desconcertante. Casi demasiado de algo bueno. Sabía, en ese mismo momento, que si no controlaba su ira, una pequeña fracción de su poder divino se escaparía. Una porción tan minúscula que sería el equivalente a una gota de agua proveniente de la totalidad de Neptuno, un planeta lleno de diversos líquidos y gases. Esa pequeña cantidad destruiría todo lo que pudiera ver y más allá. Tal era la naturaleza de un dios que encarnaba volcanes. Por lo tanto, caminó, concentrando sus esfuerzos en asegurarse de que solo los responsables perecieran por su mano. Y perecerían. Los árboles finalmente llegaron a su fin, el sendero y las indicaciones lo llevaron a una cueva oscura y lúgubre. Sin embargo, su vínculo con Ifrit le mostró que esta no era una simple cueva. Estaba envuelta en una extraña barrera que normalmente la mantendría oculta. En verdad, Hefesto no podía ver la entrada de la cueva. La única razón por la que sabía que había una era las huellas que se detenían aleatoriamente justo en el borde de este gran acantilado. Apretó los dientes y usó la poca magia que Leto le enseñó para crear su propia barrera, un escudo divino circular que impedía que todo su poder se filtrara detrás de él. Mientras se acercaba a la barrera frente a él, Hefesto no preparó nada. Porque no necesitaba nada. Cualquiera que fuera la barrera, por inteligente o fuerte que fuera, simplemente se rompió como un cristal. Caminó a través de ella, sintiendo las fluctuaciones del eco del maná a través de las cavernas ahora visibles. Así que esta no era. Nunca sospechó de ella de verdad, solo porque su actitud dejaba claro que a ella no le importaba en absoluto.
Lo detestaba, claro. Pero si lo que le interesaba era hacerle daño, fácilmente podría haberlo matado en el Olimpo. Dejó de moverse por un momento y tuvo que sacudir la cabeza con un suspiro depresivo. Necesitaba recordar que ya no era un mortal de carne y hueso. Era mucho más difícil de matar y probablemente más resistente que cuando era Emilia. Lo único peor que subestimar a un oponente era subestimarse a uno mismo. No, la verdadera razón por la que nunca sospechó de Hera fue simplemente su actitud. Apuntarle de esa manera no le hizo nada más que lastimarlo, y eso implicaba esfuerzo. Esfuerzo que requería que le importara lo suficiente como para molestarse, y un esfuerzo que implicaba que sabía lo suficiente sobre él como para saber cómo lastimarlo. Si bien era una diosa y lo detestaba, era la sospechosa menos probable. La evidencia real también respaldaba esta teoría. El poder de la barrera aseguraba que no fuera ningún olímpico el que hiciera esto. Lo que sentía en esa montaña era demasiado potente para ser lo que sentía en esta barrera. Algo tan débil sería ridículo, por no mencionar imposible para los dioses del Olimpo. Incluso en su punto más débil, su fuerza era mayor. La divinidad estaba en juego aquí, solo que no sabía cuál. Grabó el aroma en la memoria, grabándolo a fuego en el recoveco de su memoria. La diminuta energía que se dispersó desde la barrera fue analizada como un aroma, los sentidos de Emilia le otorgaron una capacidad similar para sentir la magia como él. Sabía que tenía limitaciones, pero estaba demasiado acostumbrado a la forma en que Emilia percibía la magia como para molestarse en aprender algo más. El interior de esta cueva estaba oscuro, pero los ojos de Hefesto eran más que capaces de ver en un corredor tan sombrío como este. Las rocas estaban alisadas y se utilizó un sistema de túneles aquí. Considerando la gran cantidad de excrementos y la mezcla de olores, esta era una especie de manada de algún tipo. Una criatura salió disparada de las sombras, con la intención de devorarlo. Tenía una forma similar a la de una lamía, pero la mitad superior no era una mujer, y la mitad inferior ciertamente no era una serpiente. La mitad superior parecía ser el cuerpo peludo de una cabra. El torso superior era humano y, sin embargo, la cabeza y la mandíbula eran de algún tipo de felino. No le importaba. El peso de su existencia, el calor absoluto, lo redujo a nada más que cenizas antes de que lo tocara. Sus ojos estaban firmemente fijados en el rastro que estaba siguiendo. Se habría perdido entre los escombros y los excrementos, pero sus agudos ojos lo siguieron. Las criaturas de ese lugar chillaban y rugían, pero no encontraron asidero en él. En manadas atacaron, incluso por docenas, y se convirtieron en nada más que manchas negras en el viento. Tal era su poder como dios. Finalmente, llegó a lo que tenía que ser un nido de algún tipo. Una habitación final dentro de esta guarida oculta, construida como una arena abierta más grande con nada más que una criatura singular en el centro. La criatura ante él sostenía el torso superior de una hermosa mujer. Piel bronceada que envolvía un pecho generoso y expuesto, un rostro bonito cuyos ojos y cabello eran de un color opaco. La parte inferior del cuerpo era un león con alas de paloma que emanaban de su espalda. La quimera ante él no tenía costuras, salvo por una imperfección discordante. Partiendo desde la clavícula del torso humano hasta el ombligo, había un par de mandíbulas dentadas. Los ojos humanos carecían de cualquier tipo de inteligencia. En todo caso, la parte superior del torso era más la boca que el humano. La mandíbula del torso rugió hacia afuera. Los brazos y la cabeza humanos se agitaron inútilmente a su alrededor, un desperdicio repugnante de vida y recursos. Los brazos se agitaron inútilmente mientras la criatura se abalanzaba sobre él, y el ácido estomacal chisporroteante goteaba de las fauces sobre su pecho. Hefesto dejó que se acercara, sus ojos escudriñando la naturaleza de esta bestia. Estaba a solo 1 metro de distancia cuando se dio cuenta de que no podía moverse. Un momento después, el dolor finalmente se hizo notar. Una serie de armas básicas atravesaban el torso, pero las púas volcánicas que atravesaban las piernas eran las que más dolor causaban. Se acercó, ignorando el movimiento desenfrenado de esta quimera que intentaba desesperadamente escapar. Hefesto comenzó a destruir a la criatura tan lentamente como pudo. Claro, uno podría argumentar que era para analizarla, pero esa no sería la verdad. No era un monstruo como él lo clasificaría.
No, esto era algo más parecido a los experimentos grotescos que había visto como Emilia. Esto era magia humana. Pero era más que eso. Era brujería, y la quimera se mantenía unida por una fuerte sensación de poder divino. La criatura gritó cuando el calor comenzó a quemar la piel de su cuerpo, la piel del hombre se desprendió, mostrando músculos y tendones. Al igual que la pitón que había matado antes, intentó mirar hacia el pasado usando su habilidad de análisis estructural. Si bien la información estaba fácilmente disponible, estaba manchada como siempre. Aún así, este pequeño momento confirmó sus sospechas. Un dios estaba involucrado, o al menos un espíritu divino de algún tipo. Por un lado, se sintió aliviado. Durante un largo momento había pensado sinceramente que todo esto había sucedido porque había matado a Pitón. Que había alterado algún gran ciclo y que Laia o algún equivalente estaba listo para aplastarlo con esta exhibición. No, era algo mucho más estúpido y estúpido. Era simplemente por él, y nada más. Trató de mirar más allá. Necesitaba saber. No le importaba cuán profundo necesitaba ver ni qué daño se produjo en sus órganos ópticos. Encontraría la causa de la muerte de estas personas y luego se detuvo. Él podía verla. El alma que yacía dentro del cadáver de esa mujer, cosida mágicamente a ese maldito león, revoloteaba como un pájaro dentro de una jaula, buscando incansablemente escapar. Sus ojos sangraban mientras miraba los niveles de realidad a los que solo ciertos dioses podían acceder. En cierto modo, era irónico. La perfección de los dioses dejaba poco margen para los empujoncitos, por así decirlo. Un dios del mar no podía lanzar rayos, del mismo modo que un dios del cielo no podía controlar el océano. Había superposiciones obvias, ¿no? Huracanes, tormentas y mucho más. Porque Zeus y Poseidón no podían manejar el hielo. Un dominio así debería existir dentro del ámbito de sus conceptos. Porque la ira del invierno se mantenía en manos de Demeter, alguien muy alejado de la encarnación física del viento y el agua. La respuesta era tan simple y directa como podía serlo. Porque no podían. No se les permitía. Su autoridad no se lo permitía. El libre albedrío era la magia más pura y poderosa que jamás podría existir en el mundo, y era lo que daba a la humanidad su fuerza y sus vicios. Solo ellos eran libres de recorrer su propio camino. Solo ellos podían rechazar las trampas del destino, aunque con gran esfuerzo. Solo ellos podían prepararse verdaderamente para aprender lo que quisieran. Independientemente del talento o la persuasión, los humanos podían hacer lo que quisieran. Los dioses carecían de ese lujo. A pesar de todo su poder absurdo y ridículo, eran autónomos, pero no libres como los humanos. Era un tema complicado, que no se aplicaba a Hefesto, al menos no en su totalidad. Hefesto era un dios, pero también un hombre. Por difícil que fuera para él, solo él en el panteón griego era verdaderamente capaz de aplicarse de diferentes maneras. Solo él poseía el poder del libre albedrío, y en ese momento se expresaba como la capacidad de traspasar los confines de su divinidad, de los conceptos a los que debería estar limitado, y mirar al mundo como un dios de la muerte puede hacerlo. Incontables almas estaban unidas a esa criatura. ¿A cuántas personas había asesinado? ¿Cuántos niños yacían en su estómago? Hefesto sintió lágrimas, calientes y rojas, corriendo por su rostro. La idea de que el hijo de Agnes hubiera sido atacado y devorado era un horror constante para él. La fría sensación del acero envolvió su mente, pero no cedió. No, ahora todavía no era el momento. Su venganza sería saciada, pero ese día no era hoy. Quienquiera que haya hecho esto se esforzó por incriminar a los dioses olímpicos y sus aliados. Retrataron el uso de la brujería de manera tan descarada que solo un idiota creería genuinamente que Hécate estaba involucrada de alguna manera. La historia de la criatura también era extrañamente vacía y sombría. Sus sentidos no podían decir qué había dentro de esos recuerdos, pero podían decir que se utilizó algún tipo de misticismo divino para oscurecer la historia. Una extraña contramedida para las habilidades de Hera, a menos que alguien se asegurara deliberadamente de que nadie pudiera descubrir quiénes eran. Hubo momentos que fueron muy claros, hasta que se mostró o insinuó la identidad del dios.
Normalmente, tal preparación implicaría un marco de tiempo de cuánto tiempo las personas, y los dioses, involucrados planearon este movimiento. Sin embargo, esa lógica no era aplicable aquí. Después de todo, el enemigo era un dios. Algo así estaría dentro de las habilidades incluso de las deidades menores y algo que podría hacerse en meros momentos. La caverna que lo rodeaba estaba empezando a ponerse roja por el calor puro, sus pies metálicos se deslizaban por el suelo fundido. Él podía sentirlo. Una extraña conexión con algo. Era como si existiera justo fuera de su alcance, fuera de su alcance. Se quedó mirando el cadáver quemado de la criatura, mostrando las almas dentro de él que aún no abandonaban el cuerpo de esta cáscara decrépita. Ningún ángel de la muerte llegó para liberarlos, ni había un dios de la muerte para escucharlos avanzar. Todo lo que quedaba era la presencia constante de la perdición en sí, un extraño consuelo que hizo poco por estas almas abandonadas. Extendió la mano, dejando que el torrente de fuego dentro de él saliera en un resplandor de llamas azules. El azul comenzó a devorar cada átomo y apego místico que tenían los cadáveres. Todo dentro de esta caverna fue quemado, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Fue algo de lo que se dio cuenta mientras miraba las cenizas revoloteando a su alrededor, con los ojos fijos en el suelo debajo de él. ¿Qué les sucede a las almas de aquellos cuyos cuerpos quedaron atrás? ¿Qué sucedió cuando estas personas no fueron sepultadas? Por lo que Hefesto pudo deducir de sus recuerdos, no fue nada bueno. Aquellos que no fueron sepultados fueron maldecidos, a vagar por siempre por las afueras del reino de Hades, prohibidos para siempre de tomar el barco de Caronte, si se creía en el mito de otro mundo. La idea de que esto sucediera con esta familia, le repugnaba. Sin embargo, con su visión limitada lo vio, el aleteo de alas mientras un joven de cabello gris apareció ante él. El hombre lo miró fijamente y arqueó una ceja. Interesante. Thanatos, murmuró Hefesto. El hombre era sorprendentemente hermoso, tenía un aire solemne. Su corto cabello gris enmarcaba un par de ojos sombríos, que te impactaban hasta la médula. Su túnica era tan sombría como él mismo, pero no le quitaba valor al rostro de este hombre. Thanatos era un recordatorio de que la muerte no era fea, sino hermosa. Hefesto observó al hombre trabajar, recogiendo algunas de las almas dentro de su guadaña. La mirada solemne que tenía le aseguró a Hefesto un hecho crucial. Este dios se preocupaba. Estas personas, susurró Hefesto, mientras su mano se extendía hacia una de las almas extraviadas que pasaban revoloteando a su lado, ¿estarán bien? Necesitaba saberlo. Thanatos se burló, pero sus ojos se suavizaron cuando se dio cuenta de algo. Este no era un dios que estaba actuando. Ciertamente algunos fingirían un interés pasajero en las almas de los muertos. La mayoría lo hacía para acercarse a él, para ocultarlo de sus deberes o peor aún, para acostarse con él. Eran molestos. A estos dioses les importaba poco el mantenimiento del mundo que los rodeaba, trataban a su gente y ecosistemas como patios de recreo. Pero los ojos de este dios no mentían. Había una preocupación genuina. Thanatos miró a estas almas apáticas y perturbadas, y suspiró. Fue un suspiro de profundo y terrible arrepentimiento. No lo harán, afirmó Thanatos, carecen de un entierro adecuado. Con sus cuerpos absorbidos por la quimera, tampoco pueden recibir uno. Ni siquiera los santuarios los salvarán de vagar por la costa del Estigia. Thanatos se encogió de hombros impotente. Ni siquiera Caronte puede hacer que crucen. Este hedor que llevan hace que el río los rechace. Lleva tiempo que se los lleve. Caronte tiene un método que acelera esta purificación, pero requiere un pago. ¿Pago? No lo tienen. ¿Es realmente tan importante el pago? Se burló Hefesto, desconfiando de cada palabra. Si es así, puedo tener todas las dracmas que necesites para este pago. Miró a Thanatos, con la intención de descubrir todo lo que pudiera sobre esta situación. Hefesto nunca llevaba consigo ninguna moneda. Vio una dracma y eso era todo lo que necesitaba. ¿Por qué llevar dinero cuando podía imprimirlo? Si todo lo que necesitaba eran unas pocas monedas de oro, que así fuera. Tenía una cantidad ilimitada de ellas. Incluso podía hacerlas permanentes si fuera necesario. Si fuera así de sencillo. Sinceramente, me gustaría poder ayudarte, pero no hay mucho que pueda hacer.
En ese momento, Hefesto tomó una decisión que sacudiría todo el inframundo. Llévame contigo. Si estás restringido por leyes antiguas o lo que sea, entonces lo haré. Hefesto no confiaba en ninguna palabra de lo que decía Thanatos. Había cosas que ocultaba. La culpa en el rostro de este dios era demasiado severa para creerla. Thanatos era un dios bondadoso, de eso no había duda. Pero no era un dios bondadoso. No sabéis lo que pedís por el dolor y la culpa, gruñó Thanatos. Una vez más, lo evitó. En su vida pasada, Archer nunca había sido una presencia abrumadora. Quienes lo conocían, al verlo trabajar, sabían que era el tipo más peligroso. Pero como dios como olímpico, Hefesto tenía un poder que iba mucho más allá de su propio conocimiento. Apretó los dientes y dejó que su divinidad explotara. A sus ojos, Thanatos apenas se movió un centímetro. Pero para Thanatos, el peso total del dios que tenía ante él estaba lejos de ser pequeño. De alguna manera, este joven dios estaba en el reino de los olímpicos. No era el más poderoso de ellos, pero considerando lo mucho que incluso el más débil de los olímpicos empequeñecía a un dios menor, ser el más débil de ellos importaba poco. De todos modos, Thanatos no conocía lo suficiente a los otros dioses de la superficie como para calificar su ubicación entre ellos. Muéstrame el camino y guíame a dónde tengo que ir, o simplemente iré yo mismo. Dudo que quieras que me entrometa en un asunto así. Eso era cierto. Thanatos, en términos de divinidad, era uno de los dioses más poderosos que existían. Pero ese poder se encontraba más en el ámbito de su autoridad, en lugar de en la ejecución de dicho poder. Es decir, la confrontación directa estaba lejos de ser su punto fuerte. En verdad, era físicamente débil en comparación con otros dioses, un costo para su inmenso poder divino y espiritual. Si bien estaba agradecido de que el dios que tenía ante él no fuera a atacarlo, la idea de que ignorara voluntariamente una amenaza creíble para el reino de Hades era un problema. Su divinidad resonaba en su interior, otorgándole la percepción de que estaba lejos de sufrir daño, pero que el dios que tenía ante él hablaba en serio. Thanatos suspiró y permitió que el joven dios pusiera una mano sobre su guadaña. El arma era algo viejo y oxidado, formado por su poder divino. Le dificultaba usar sus poderes fuera de sus deberes inmediatos, pero se las arregló. Además, a pesar de todas sus diferencias marciales, el dios que tenía ante él sería expulsado del Hades de todos modos. A diferencia de los dioses ctónicos, los olímpicos no tenían cabida en el reino de los muertos. Una simple transición y el dios se dispersaría del reino de Hades. Por eso Demeter no pudo recuperar a su hija Perséfone hace tantos siglos. Al menos podía decir que lo intentó en esta situación despreciable, con suerte eso sería suficiente para quitarse de encima a este extraño dios. Thanatos maldijo el nombre de su hermana en su mente, pero guardó silencio sobre los detalles de su participación. En un instante, los dos viajaron al reino de los muertos, llegando a la misma orilla a la que llegaban todas las almas muertas. Thanatos se apartó de las playas de arena púrpura y miró hacia la línea de almas detrás de él, aparentemente interminable. Sonrió, volviéndose hacia las aguas grises y turbias, notando a su hermano llegando desde la distancia. El bote se balanceó lentamente, Caronte haciendo todo lo posible para dejar el Styx tranquilo. Mientras que la ninfa le permitió a Caronte su bote y deberes que no implicaban una relación cordial. Había una razón por la que se necesitaba un bote de todas las cosas para transportar almas. Asintió ante la señal de Caronte, liberando las almas de su arma. La línea que existía no estaba regulada de ninguna manera, porque la naturaleza del reino de los muertos aseguraba que no fuera necesaria. Aún así, tal vez algún tipo de sistema sería una buena idea en el futuro, aunque sea solo para eliminar la monstruosidad. El reino de Hades era un lugar oscuro y sombrío, pero eso no se debía tanto al propio Hades. Más bien, los espíritus de los muertos creían que este lugar era oscuro y lúgubre, y así era. Mucha gente lo creyó y la apariencia se volvió universal. Hades podía cambiar eso si quería, pero el esfuerzo no valía la pena para el Señor de los Muertos. Thanatos se dio la vuelta y casi salió de su forma humana. El dios todavía estaba allí, completamente inafectado por los encantos que residían en Hades.
Se quedó mirando fijamente, preguntándose cómo un dios de la superficie estaba parado aquí sin preocuparse demasiado. Hefesto, por otro lado, miró a su alrededor, asimilando el entorno surrealista. Ahora le importaba poco Thanatos, estaba más preocupado por las almas que liberaba. Ahora que estaban aquí en el reino de los muertos, las almas comenzaron a tomar forma, volviéndose humanas. Visualmente eran iguales que en vida, ninguno de ellos parecía anciano, pero había un vacío en ellos. Como si el color hubiera sido drenado ligeramente de su apariencia. Lo suficiente para ser notable de todos modos. Se movió rápidamente, abriéndose paso entre las almas tan educadamente como pudo, solo empujándolas cuando era necesario. Podía sentir el zumbido de su esencia en algún lugar aquí. Por lo general, usaría su magia para analizar el área a su alrededor, pero la naturaleza del inframundo hacía que esa magia fuera inútil. Le tomó algo de tiempo y una buena escalada, pero logró encontrar al grupo colgado cerca de un acantilado. La distancia mostraba la cara de la orilla, Caronte y su bote una pequeña mota desde ese punto. Se quedó mirando a las personas con las que había conectado, con el corazón desgarrado al ver sus almas. Deberían estar vivas en ese momento. Sin embargo, allí estaban. La gente se volvió hacia él. La mayoría se preguntaba por qué un alma parecía tan viva, pero quienes lo conocían estaban comprensiblemente sorprendidos. ¿Cómo? Pero... Hefesto se acercó primero a Calíope y la agarró por los hombros. Al tacto, parecía sólida, pero el calor de la vida había desaparecido hacía tiempo. Parecía tener unos 20 años y su belleza era un bálsamo agridulce. Tal vez fuera por su sensibilidad moderna, pero Hefesto sentía que su conexión era demasiado física para su gusto. Sin embargo, mirarla allí hacía que esos pensamientos fueran cosa del pasado. La abrazaría 1000 veces si pudiera, pero, por desgracia, ese no era el caso. Les respondió, decidido a asumir toda la responsabilidad. Era lo mínimo que podía hacer. No podía simplemente dejarlos a todos a su suerte aquí abajo. Yo debería haber estado allí. Calíope esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos todavía brillaban a pesar de la muerte, aunque ahora le pesaba. Agnes, sin embargo, estaba en silencio. Miraba al suelo, agarrándose el estómago ahora vacío. Estaba de rodillas, sosteniendo su vientre ahora plano. Calíope se arrodilló junto a su hija, pero aún miraba hacia Hefesto. «Puede que seas un dios», murmuró Calíope, «pero tú y yo sabemos que no puedes estar en dos lugares a la vez». Ella se detuvo un momento y su rostro adquirió una expresión ligeramente peculiar. «No puedes, ¿verdad?». Hefesto suspiró. Se arrodilló junto a Agnes y le puso una mano cálida en el hombro. Ella agarró su gran mano con todas sus fuerzas. A él le pareció que apenas era una brisa de invierno. Si fuera normal podría serlo. Calíope solo asintió. Parecía agradecida de que él estuviera allí. Pero el resto de su familia parecía más concentrada en sus propios problemas ahora. Como debería ser, honestamente. Después de todo, acababan de morir. Entonces, no tenías forma de estar allí, aportó el hijo de Calíope. Y... ¿había alguna manera de que usted pudiera haber sido alertado sobre nosotros?, preguntó su esposa. Bueno, quiero decir... No podrías, dijo Calíope, sonriendo, mientras le acariciaba el rostro con la mano. Lo sé porque no eres el tipo de hombre que nos abandonaría. Hay muchas cosas que no sé sobre ti, pero eso sí lo sé. A diferencia de algunos que conocemos, gruñó Agnes, su piel adquiriendo un tono rojo. Hefesto miró a Inés de nuevo, sus temores crecieron ligeramente ante la ausencia de una pequeña alma cerca de ellos. Vio a todos los niños y adultos que había conocido cuando visitó a Calíope. Pero ¿dónde estaba el más joven? El que aún no había nacido. Inés. La llamó, pero su marido extrañamente estaba ausente de su lado. Los ojos de Calíope se empañaron, un extraño destello de luz púrpura pálida se filtró de ella, como lágrimas. Su hijo y su esposa no eran diferentes. Toda la familia pareció decaer aún más cuando Hefesto hizo la pregunta no formulada. Calíope finalmente respondió. Su hijo ha sido enviado a la laguna Estigia. El mundo entero pareció quedar en silencio ante la declaración. El sonido ya no existía. El color dejó de existir.
Todo lo que quedó, fue acero. Hefesto se volvió hacia Calíope y todo su ser se enfrió. Su agitación interior dio paso a algo viejo, algo que había sido afilado y desgastado hasta convertirse en una cosa rota y raída. El foco del arma que una vez se conoció como Emilia. Las emociones ya no tenían cabida allí. Una cosa era llorar a la familia y despedirse después de asegurarse de que estaban acomodados. Sentiría pena por ellos con toda su nueva libertad emocional. Se lo debía. Pero la idea de que un niño no nacido fuera arrancado de la familia, prohibido para siempre la entrada a una vida después de la muerte, eso era otra cuestión completamente distinta. Explicar. Calíope parpadeó y sintió que una creciente sensación de inquietud la invadía. El Dios que ella conocía estaba lleno de vida y sabiduría. El rostro que veía ahora era como si fuera más parecido al metal. Su piel no era diferente, pero su postura era infalible y fría. El río se llevó el alma de su hijo. Se la arrancó de las manos. Un error muy común. La voz era tranquila y resignada. Todos se giraron para ver el rostro de un joven de piel gris. Su largo cabello blanco y sus ojos solemnes infundían inquietud a todos. Los cuernos tampoco ayudaban. Crecían de su cráneo como los de un ciervo. Se trataba de Moros, el dios griego de la fatalidad inminente. Se decía mucho sobre su papel en el destino de los mortales y los dioses por igual. La forma en que las almas a su alrededor se ponían a la defensiva significaba que ya habían tenido un encuentro en el pasado. Se encogió un poco, pero siguió hablando. El río no se llevó al niño. El niño simplemente no podía permanecer en la orilla. La laguna Estigia se llevó al niño para protegerlo, no para hacerle daño. Moros, con el rostro desencajado por la pena, un papel que no le gustaba pero que soportaba de todos modos. Continuó con voz ponderada y mesurada. Tu hijo no tenía nombre. No tenía ningún recuerdo de sí mismo que pudiera sostener su forma y su alma. Los nombres son sellos poderosos y griega. Sin ellos no pueden soportar la barrera entre la vida y la muerte. Vida y muerte, murmuró Hefesto, esta orilla del río, no es el reino de los muertos. Moros parpadeó pero respondió, como si hablara sin pensar. El banco aquí es el último lazo de la vida, el punto final antes del reino de los muertos. Sin un nombre o al menos algún recuerdo de sí mismos, no pueden mantener su forma aquí. Sin forma no pueden cruzar. ¿Eso implica que si logran cruzar podrán ingresar al reino del Hades?, preguntó Hefesto, mientras un plan comenzaba a tomar forma. Moro se quedó estupefacto y se volvió hacia el dios que le hablaba, señalándose a sí mismo. Sí, te estoy hablando a ti. Este dios estaba roto. Hefesto sabía que sus hermanos eran extraños. Pero esto era simplemente extraño. Oh. Bueno, sí, el reino de Hades es la tierra de los muertos, todas las almas están ancladas allí, independientemente de su estado. Pero el reino en sí se encuentra más allá de la laguna Estigia. Aquí la vida y la muerte se entremezclan, aunque sea levemente. Sin un nombre, un alma puede ser fácilmente arrastrada por las energías espirituales de aquí, dividida entre la vida y la muerte. Un nombre, una identidad, otorga peso a las almas, por así decirlo. Sin él, simplemente flotarán a la deriva durante el tiempo que les lleve regresar al pozo de las almas. Es por eso que estoy aquí. Sí, ya lo habías dicho antes, dijo Hefesto, arrastrándose, un poco molesto. No quería exagerar con Moros, pero sabía reconocer la estupidez cuando la oía. Thanatos sabía algo y se lo estaba ocultando, eso era lo que Hefesto podía deducir. Ahora, de repente, Moros, uno de los dioses más invisibles de la historia, estaba ante él. ¿Acaso este idiota creía realmente que no era sospechoso? Hefesto no confiaría en Moros en ningún sentido, no si son hermanos de Thanatos. ¿Quién sabe lo que han discutido antes de que él viniera aquí, porque se negó a creer que Moros estuviera aquí simplemente por el alma de un infante errante? Moros se encogió. No puedo anunciar el destino de un niño que no tiene conciencia de sí mismo, pero tú merecías saberlo. Merecido. Moros miró a Agnes con expresión de resignación. Ella se puso de pie, con el rostro cargado de un odio frenético. ¿Qué parte de esto se merece? Mi hijo está destinado al infierno. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Debe parecerte un infierno, así que no puedo decir que estés equivocado. Las lágrimas de Agnes se tornaron carmesí y un río rojo fluyó de sus ojos como un gas visible. Se aferró al dios, pero no encontró asidero. Devolvérmela. Moros negó con la cabeza. Se volvió hacia Hefesto y parpadeó. Parpadeó de nuevo, ignorando cruelmente el llanto de la mujer humana que tenía delante. ¿Tú, eres un dios? Él simplemente miró fijamente a Moros, detestaba la forma en que trataba a Agnes, pero para ser justos, esta no era una situación que la mayoría consideraría cordial. ¿Qué importa? Porque no es posible. Los dioses de la superficie como ustedes no pueden estar aquí abajo sin una invitación, y aún así, ¿qué son ustedes? Ah, así que eso era lo que era. Thanatos debió haber llamado a su hermano aquí, por algo relacionado con él. Bueno, no importaba. Decidió ignorar a Moros, en lugar de eso se concentró en algunas cosas. La primera era que las almas de los muertos, básicamente se dejaban aquí para que se pudrieran hasta que se abriera un espacio en el barco de Caronte. La segunda era la idea de que el lago absorbía las almas abandonadas. La tercera, que el inframundo era un refugio para todas las entidades espirituales, el problema radicaba en llegar a la verdadera tierra de los muertos. Debía haber algo en el barco que hiciera posible cruzar, pero cualquier plan que involucrara al barco o tomarlo sería una tontería. Había un sistema aquí que él no entendía, cosas de las que literalmente no tenía concepto que funcionaban aquí. Necesitaba conocimiento, solo entonces se presentaría una solución. Inés. La muchacha se volvió hacia él, con el rostro desfigurado. Temblaba, no importaba si de rabia o de pena. ¿Dónde está tu marido? Ella frunció el ceño. Él corrió. Espera, ¿qué? ¿El qué? Las lágrimas de Agnes fluyeron más. Él huyó. No lo he visto desde. Se mordió el labio y se frotó el estómago. Las imágenes del cadáver de Agnes resonaron en la mente de Hefesto, pero no encontraron asidero en una mente de acero como la suya. El momento de llorar, eso podía esperar hasta que supiera con certeza si esa niña realmente estaba ligada al río. Hefesto se levantó del suelo y miró fijamente a Agnes. Ella sintió que la respiración, o lo que fuera que la hubiera dejado allí, se le atascaba en la garganta. Sus palabras y su tono no interrumpieron ninguna discusión. Todo estará bien. Parecía que no decía nada más que la verdad. Regresaré, con tu hijo a cuestas. Hizo una pausa, la experiencia de Emilia le gritaba que lugares comunes como ese eran una puerta de entrada a más dolor. Ya sea que tenga éxito o no, al menos sabrás que tu hijo no fue abandonado. Fue horriblemente expresado y un poco confuso, pero Ángel asintió, las palabras tranquilas en su agradecimiento, y en su reverencia. Envió un escalofrío por la espalda de Hefesto, pero perseveró. Cualquiera que fuera su incomodidad por ser una figura de adoración, su hijo era su prioridad, no un sermón. Moros, tantos, joder, incluso Hades no habría sido más que ruido blanco para Hefesto en este momento. Caminó, usando el tiempo para considerar una variedad de avenidas. Lo que podía hacer, qué límites existían. Dentro de su mármol de realidad había una multitud de receptáculos del alma. Lugares donde podía almacenar un alma o espíritu. La cuestión era liberar el alma. Como Dios, podía forzar muchas cosas, pero el uso de fantasmas nobles requería un grado de conocimiento y control. Un 18% aproximado de su mármol de realidad ahora estaba comprometido con su memoria consciente, años de sueños utilizados para consolidar el conocimiento dentro de su alma. En la memoria solo había una única espada, de origen demoníaco, que podía albergar un alma. Incluso como base para crear algo nuevo, era inútil. Quemaba las almas que había en su interior en busca de poder, un remanente de mente de las aventuras más extrañas de Chaldea. A medida que se acercaba al río, decidió que realmente solo había un recurso: entrar deprisa. El barquero intentó detenerlo, el agarre en el hombro de Hefesto era mucho más fuerte de lo que uno pensaría con la complexión fibrosa del barquero. Pero Hefesto, él era aún más fuerte, empujando a Caronte y colocando su mano en el río Estigia. Le quemaba, desprendiéndole la piel, pero no le importaba. Un contacto directo como este podría invocar un análisis estructural y al menos obtener algo de información.
Había una historia aquí que podría aprender si persistía el tiempo suficiente. La curación natural de la que era capaz su cuerpo, fue capaz de estancar el daño del Stygia en su tercera capa de piel, partes de sus músculos ahora visibles. El río estaba repleto de espíritus, el lamento de los anónimos, los abandonados y los malditos resonando en su cráneo. Su tormento, sin embargo, se alivió ligeramente por la bondad del espíritu dentro. La ninfa de este río. Sin embargo, esta bondad no nació de un deseo personal. Hefesto frunció el ceño, necesitaba llegar más profundo. Retiró las manos, dejando que se humedecieran y sanaran. Sus reservas de energía eran altas, y le importaba poco el endeble trozo de tela que colgaba de su cuerpo. Los espíritus a su alrededor se quedaron boquiabiertos, observando cómo las capas de músculo se humeaban lentamente, cubiertas por la piel una vez más. Saltó directamente y el dolor se hizo cada vez mayor. Se hundió como una roca, el peso de sus piernas protésicas lo arrastró a las profundidades de este río Stygia. Hubo una llamada, un eco de algún tipo para dejar entrar algo. Una bendición. Él lo rechazó. La bendición de la laguna Stygia, de ser invulnerable a todas las amenazas, tanto físicas como mágicas, salvo por un único punto, fue una bendición para muchos. Una bendición que a Hefesto no le importaba. Aceptar la bendición eliminaría cualquier capacidad de Hefesto para entrar de nuevo en el río. Solo hay que mirar la historia de Aquiles. ¿Por qué una madre, que conocía la debilidad de su hijo, no lo sumergiría de nuevo en las aguas? ¿Por qué no hacerlo completamente invulnerable? La verdad era que aceptar las bendiciones de la laguna Stygia eliminaba cualquier capacidad de volver a entrar en el río, punto. Se infligiría una maldición, haciendo que el agua siempre te evitara, sin importar las profundidades a las que llegaras. El río te rechazaría por completo y, en la muerte, te ataría al río para siempre. Mientras usaba su magia, Hefesto aprendió aún más sobre la historia de este lago, la piel se le fue desprendiendo poco a poco. Había un pequeño error en la historia de Aquiles, algo que siempre había molestado a Hefesto. ¿Por qué el espíritu de este río otorgaría una bendición tan increíble al legendario Aquiles? ¿Por qué maldecir el alma del niño para que estuviera atada al río si estaba dispuesto a bendecirlo con una invulnerabilidad casi total? Una historia, borrosa y difícil de descifrar, reveló una especie de vínculo. El espíritu del río, la ninfa llamada Styx, era una poderosa fuerza espiritual, llena de un inmenso poder. Era fácilmente igual a cualquier titán y, con sus hermanas, fácilmente capaz de derrocar a Cronos. Ya fuera Cronos, Gea o incluso Urano, algo había atado al espíritu aquí, obligando a que su fuerza fuera dada por aquellos que se bañaran en sus aguas. Para evitar que se abusara de su fuerza, se crearon dos principios básicos. Solo los mortales pueden nadar en estas aguas, y quien sobreviva lo suficiente para recibir la bendición, tendrá su alma unida a ella para siempre. Había una tonelada de mierda sorprendente de la historia que realmente podía entender. Este era un río, por el amor de Dios, no una espada, sin mencionar que literalmente lo estaban destrozando poco a poco. Sin embargo, ahora sabía la verdad al menos. El río aquí estaba, atrapado. Enjaulado y olvidado. Zeus hizo un espectáculo de poner todos los juramentos en el Stygia, pero incluso eso era una perogrullada. Sabía lo que necesitaba ahora, podía transportar el alma directamente a través del río, siempre y cuando pudiera llegar al otro extremo. Solo necesitaba encontrar una sola alma infantil en un mar literal de almas desatadas. Sus ojos se enfocaron de nuevo, el ardor no era diferente al cloro con esteroides horribles. Pero perseveró, miró hacia arriba, listo para analizar cada centímetro cúbico de este río, solo para encontrarse cara a cara con lo que tenía que ser una de las cosas más hermosas que había visto nunca. No se trataba de una belleza sexual. Era una masa arremolinada de lo que parecían estrellas reflejándose en el agua. Era hermosa y griega. Pacífica. Sin embargo, cambió, se fusionó en una forma singular. No, en el rostro de una mujer. Su rostro era afilado y anguloso, sus labios una curva perfecta. Su piel era de una palidez azul mortal, sus ojos de un blancueco llamativo. Símbolos extraños resonaban en su cuerpo, la corona de votos rotos girando a su alrededor no muy diferente de una tela.
Su cabello era negro medianoche, con vetas de azul claro pulsando a través de él. Su forma humana probablemente era un reflejo de su propio estado, un intento de cortesía. Hefesto esperaba que así fuera porque estaba bastante seguro de que ella era más que capaz de lastimarlo y muy posiblemente acabar con él. Su boca se movió, pero no escuchó nada. Ella agarró su cabeza con un agarre mortal, la descomposición de su piel progresaba más allá del estancamiento. Los huesos comenzaron a hacerse visibles, pero todo lo que Hefesto podía ver, incluso con sus ojos ardientes, eran las cadenas que envolvían los brazos y las piernas de esta ninfa. El ardor disminuyó a medida que su cuerpo comenzó a reparar lentamente el tejido dañado. ¿Por qué son tú aquí? Las palabras fueron lentas pero resonaron en lo profundo de su pecho. Un cosquilleo en su mente mientras expulsaba sus pensamientos. Utilizó palabras, imágenes y emociones para expresar su intención. Ella inclinó la cabeza y sonrió. Fue una sonrisa suave, apenas un tique en su rostro. Ella sacudió suavemente la cabeza. Tú, recordar, a mí, a él, entonces, responsable, y, estúpido. Él entrecerró los ojos, preguntándose de quién podría estar hablando. En sus manos, había una pequeña alma parpadeante. Lo que una vez fue una cosa sin forma, se había convertido en un niño pequeño. Ella colocó el alma del niño entre sus manos, y por un momento Hefesto sintió que intentaba entrar en él, directamente en las grietas entre sus fragmentos divinos y mortales. El flujo del río incluso atravesó su propio ser. Nada podía evitarlo, pero fue una idea que lo hizo detenerse. La miró, la gratitud resonando en él. Ella perdió su sonrisa, una sensación de resignación fue lo que sintió de ella. Entonces fue lanzado con extrema fuerza fuera de la orilla del río. Él jadeó cuando la sensación de frío golpeó su piel en carne viva y sus nervios. Miró sus brazos, acunando el alma. No podía oír nada, el silencio sepulcral delataba que sus oídos habían sido dañados. Sus ojos estaban borrosos, pero el color azul que nadaba a través de su visión debía haber sido almas cavilando sobre él. Podía sentir su piel crecer poco a poco, su lenta curación perfeccionando cada centímetro de su cuerpo dañado. Sus piernas se crisparon, la prótesis metálica tenía un pequeño óxido. Aunque no le dolía, podía sentir el óxido como un callo o una costra. Su visión comenzó a aclararse y, efectivamente, Agnes estaba sobre él. Ella lo sacudió, sonriendo cuando el alma de su hijo se hizo conocida por ellos. Le dolía la garganta. El agua del Estigia la había quemado. Con un ronquido hueco, Hefesto levantó a su hijo. Nombre ella. La niña era una niña, podía saberlo con solo sostenerla. Sin embargo, ¿qué demonios sabía Agnes? Hefesto no podía decírselo. Tal vez fuera ese legendario instinto maternal o algo así. Agnes levantó a su hija en alto y con un susurro que sonaba más como un gong, la nombró. Susurró. La palabra griega moderna para artesano. Un homenaje a él. Sus brazos funcionaban ahora mientras se levantaba, la carne de su rostro completamente desarrollada. Sonrió mientras Agnes acunaba a su bebé que ahora lloraba. Lo que alguna vez fue un rostro inexpresivo, ahora estaba iluminado con ojos que brillaban como amatista. El niño se aferró a su madre, y Hefesto sintió orgullo y tristeza. El trabajo estaba hecho, y con él el torrente de emoción y arrepentimiento. Todos murieron por nada. Juguetes de un dios que él no conocía. La venganza era la menor de sus preocupaciones. Porque la venganza no era nada menos que retribución, y él no quería una retribución miserable. Quería la evisceración, la profanación completa y absoluta de lo que sea que Dios hubiera hecho esto. Los sentimientos que tenía por Calliope se combinaban con una necesidad de amor familiar, eso lo vio ahora. Pero aún así, incluso si era de lejos una conexión emocional bastante poco saludable, seguía siendo suya. Quienquiera que creara las quimeras moriría. Cualquiera que sea el dios que hizo esto deseará que puedan morir. La voz de Caronte resonó en la orilla, un aliento áspero que no contenía palabras y, sin embargo, fue entendido por todos. Todos a bordo. Las almas a su alrededor brillaron y Hefesto parpadeó sorprendido cuando Calliope y los demás fueron absorbidos por el bote de Caronte.
Miró al barquero y, aunque su rostro esudó no ofrecía pistas emocionales, sus ojos sí. El barquero asintió con un gruñido ronco que se entendió con toda claridad. Bien hecho. Era fácil olvidar que el oro que Caronte usaba no era solo para recolectar, sino también para limpiar las almas de su apego a los vivos. La cantidad de oro que usaba era una miseria en comparación con lo que recolectaba, pero un trabajador como Caronte merecía sus vicios. Todo lo que le importaba a Hefesto era que las personas que cuidaba fueran llevadas a su lugar de descanso. Ahora, tenía algo más que hacer. No podía ignorar lo que veía allí abajo. Las cadenas, las almas aullando, el absoluto desprecio por este río. Todo le resultaba repugnante, incluso aborrecible. Las cadenas que unían el río Estigia eran indestructibles, completamente inmunes a todos los intentos de eliminación, tanto físicos como mágicos. No habría forma de evitar las cadenas mediante un diseño místico o físico. Por eso Hefesto sabía exactamente lo que tenía que hacer. Francamente, no le importaba nada el sellado ni nada por el estilo. El resto del panteón y los dioses menores podían estar contentos de dejar que esta injusticia durara, pero él no. Tenía el poder de liberar el espíritu de este río y sus hermanos. Podía hacerlo, y lo haría. Saltó directamente al río una vez más, la conmoción del espíritu se sintió en los temblores. Lo primero es lo primero. Hefesto esperó hasta que la ninfa apareció ante él nuevamente, trayendo sus cadenas con ella. La expresión confusa fue ignorada. Si alguien preguntaba, Hefesto simplemente llamaría a esto una deuda pagada. Ella había recuperado un alma que él, siendo realista, no tenía forma de rastrear o incluso asegurarse de que fuera la correcta. Él podría ser capaz de traspasar los reinos de los otros dioses, pero eso no significaba mágicamente que tuviera todas sus habilidades. Intentó hablar con él una vez más, pero sintió que sus cadenas entraban en las manos de Hefesto. Se burló, preguntándose si este tonto intentaría atarla a él, como Hades había intentado. Para ser justos con el señor del inframundo, lo hizo simplemente como una demostración de poder, incluso en el fracaso. Pero Styx no creyó ni por un instante que Hades hubiera sido un amo benévolo, los dioses eran todos iguales. El poder era todo lo que les importaba y dominar a los demás era todo lo que parecía resonar en sus mentes. Zeus era aparentemente diferente, pero incluso él tenía un centro oscuro que Styx preferiría evitar. Este joven dios era muy parecido, decidido a poseerla, usarla. Era por eso que Palas era tan hermosa para ella. Grieta, aunque ella había estallado en un silencio anulado. Se quedó mirando cómo la cadena en sus manos se hacía pedazos. Se quedó mirando atentamente, observando cómo destruía la segunda, la tercera. No fue hasta la última cadena que se dio cuenta de lo que hizo. Reescribió los encantamientos de la propia cadena. Era un completo galimatías lo que escribió, las antiguas runas de Grecia eran un misterio para el joven dios, obviamente. Alterar directamente los encantamientos de algo que es más como un fantasma que un objeto físico, hablaba bien de su experiencia y poder. Pero el hecho de que pudiera hacer algo así con un encantamiento hecho con divinidad de la era de los titanes, no era nada menos que puro poder en bruto. Ella vio dentro de él el dominio de la creación y el trabajo del metal. Mientras pudiera sostenerlo, no habría objeto que no pudiera crear, y aparentemente ningún objeto que no pudiera destruir teóricamente. Sin embargo, su núcleo era defectuoso, agrietado y feo. No sintió nada más que pena y lástima, porque cuando lo miró y lo vio todo lo que vio fue vacío. No había nombre para su alma, ningún centro de ser. Si él falleciera, serían sus recuerdos los que le otorgarían peso, no su nombre, porque no tenía nombre. Su forma se estremeció y se dispersó, su apariencia cambió para reflejar su nueva libertad, su nueva fuerza. Nadó hacia arriba, ignorando al dios que la había liberado. Cada onza de su alma resonó hacia afuera, buscando a su amado titán, su único y verdadero dueño. Emergió de las aguas, con su apariencia restaurada por completo, y su amado Palas estaba allí para saludarla. Había permanecido en el inframundo todo este tiempo solo por ella, cuidando sus orillas con este fin, solo recibiendo la más breve de las miradas, el más pequeño de los toques, antes de que sus cadenas la arrastraran de regreso al lago.
Sus hijos la visitarían, pero incluso ellos tenían dificultades para verla así. Aún así, su amado no vaciló, incluso ante la tentación como Leto. La miró fijamente, su piel ahora color caramelo y su cabello gris ceniciento. Su forma era plena y fuerte. Liberada de la mezquindad y la debilidad de Cronos y los de su calaña. Su forma núbil estaba cubierta con un quitón parecido a la seda que fluía desde sus hombros hasta sus rodillas, la sensación de las manos de Palas en su rostro era como fuego, un calor que había estado ansiando todo este tiempo. «Eres libre», dijo simplemente, manipulando su propia forma humana exactamente como a ella le gustaba. Irónicamente, ella lo odiaba. Le dio 3 golpecitos en la nariz, recordándole que simplemente fuera como era. Lo que alguna vez fue un hombre de apariencia normal, de complexión fuerte pero rasgos delicados, se convirtió en un guerrero imponente. Su musculatura, aunque humana, no se podía lograr con medios mortales. Su rostro era como el granito, cincelado en piedra en una imagen perfecta de fuerza. Se elevaba sobre ella, unos sólidos 2 metros. Sus ojos azules eran deslumbrantes como siempre, y su cabello negro era rico y profundo. A ella le encantaba ese tono, lo amaba lo suficiente como para cambiar su cabello a ese tono incluso debajo de sus aguas. Poco importaba lo exigente que fuera esto, solo le preocupaba tener alguna conexión con él. «Soy libre», susurró, besándolo largo y profundo. El beso, después de tanto tiempo, fue más dulce de lo que cualquier imaginación podría llegar a ser. Pero mientras caía desde lo alto de su reconexión, no pudo evitar concentrarse de nuevo en su río. Podía sentir que las olas mismas estaban intactas. Pero, algo estaba pasando. Se volvió hacia las aguas y sintió que su agarre se aflojaba mientras observaba cómo la luz de las almas se canalizaba hacia un espacio. «Amado». Ella se apresuró a regresar al agua, con la intención de detener a ese idiota, pero se detuvo cuando vio que su cabeza emergía de las aguas. Su rostro luchaba con el peso de todas las almas dentro de él, un trozo decente sacado de su lago. Su cuerpo estaba a punto de estallar, grietas azules resonando a través de su robusta estructura. Había nadado desde el otro lado del lago, hasta la orilla del inframundo propiamente dicho. Gruñó, dejando que los espíritus que había reunido dentro de sí fluyan libremente de su cuerpo. El brillo azul se atenuó a medida que más y más dardos disparados desde él, ni una sola alma quedó atrás de sus colecciones. Su piel humeaba mientras sanaba, asintió con la cabeza hacia Palas y Styx. «¿Me estás deteniendo?» Styx parpadeó, la sorpresa la dejó muda. Miró a este joven dios con incredulidad y simplemente sacudió la cabeza. Dicho esto, él la ignoró de inmediato y regresó a su río. Absorbió las almas una vez más, hundiéndose en el río lo más profundo que pudo, para controlar mejor el flujo de almas. 1 viaje, 2 viajes, 3 viajes y más. Era como ver una máquina moverse y en unas pocas horas, las almas se habían ido. Su lago estaba prístino. Palas miró a Hefesto, su intención era clara. Le debía algo feroz a este dios, y esa deuda sería pagada, de alguna manera. Cuando Hefesto dejó de moverse, cayó de rodillas, su cuerpo gritando para liberarse del dolor. Sintió la mano de la ninfa que había liberado descansar sobre su espalda, una bendición que intentaba emerger con su núcleo. La rechazó, por supuesto. Un movimiento equivocado. «Será mejor que tengas una buena razón para rechazar mi bendición, Godling». Sintió la presión que ejercía, sintió como sus dedos se hundían en los músculos de su espalda, atravesando la piel y los huesos. Tal vez una bendición dada libremente sería diferente, pero la naturaleza de la bendición era algo que él no quería. La idea de estar unido a otro dios a través de algo así como una bendición le recordaba demasiado el tiempo que pasó con Alaya. Ella le proporcionaba fuerza, sí, pero se aseguraba de que no tuviera una verdadera voluntad propia para actuar. No volvería a pasar por eso. Pero tenía otra razón, una de la que realmente podía hablar sin sonar como un lunático. «Si acepto tu bendición, no podré volver a tus aguas», explicó Hefesto, cuyo cuerpo se estaba curando a pesar de la herida que ella le había infligido. Unos cuantos pinchazos del tamaño de un dedo significaban poco. Ella parecía confundida, pero le permitió continuar y le quitó la mano.
Él se quedó de pie, mirando hacia el río que tenía detrás. Hablo de las almas que siguen cayendo en vuestras aguas. No podéis expulsarlas. Vuestra propia naturaleza os lo impide. Esa era la razón por la que los dioses como Poseidón eran tan amados por los espíritus del agua. A diferencia de las ninfas y otros seres similares, Poseidón y otros dioses marinos de su nivel podían purificar y limpiar el agua de cualquier tipo y perjuicio. Era como pedirle a una persona que simplemente buscara dentro de sí misma y quitara un trozo de suciedad. Era necesario un poder externo para limpiar sus aguas, y Hefesto no veía otra forma de salvar a las almas que estaban abandonadas a su destino. Tal vez en el futuro, podría idear una forma de automatizar el proceso de alguna manera, pero por ahora tenía que hacerse manualmente. Aún así, no cometería el error que cometió en su vida pasada. Siendo Emilia, simplemente se habría quedado aquí, salvando a cada alma errante, sin vivir nunca un día de su vida. No haría esto. Regresaré a tiempo y limpiaré nuevamente tus aguas de los votos rotos y las almas dispersas. Los votos rotos fueron bastante fáciles. Un estallido de poder y se fueron. No le sorprendería que Pallas fuera originalmente quien cumplió con este deber. Si Hefesto se arriesgara a adivinar, Pallas debía haber sido restringido de alguna manera para que no interfiriera demasiado en el estado de su esposa, compañera, amante. No estaba seguro de qué eran, pero considerando el aire romántico que los rodeaba, supuso que eran románticos de alguna naturaleza. Él también parecía obediente, así que debía haber algo. Bueno, a él le importaba poco. Ella estaba liberada de sus cadenas, y él había rescatado las almas de los que quedaron en estas aguas. Más importante aún, Agnes y su familia eran libres de seguir adelante, juntos como estaba previsto. Como tal, él había terminado aquí. Las recompensas y cosas así eran innecesarias, ya que le importaba poco estar en deuda con alguien o deberle algo a alguien. En el reino de lo divino, los regalos nunca se daban libremente. Al menos, en la limitada experiencia de Hefesto. Volverás, se burló Styx, y purificarás mis aguas gratis. Ridículo, estás loco. Él se encogió de hombros. Ya terminé aquí, si hay una salida la tomaré como mi recompensa. Sintió la presión de la gran diosa que tenía ante él sobre sus hombros. Puede que no cayera de rodillas, pero ciertamente se dobló. Gruñó y usó su fuerza para ponerse de pie. Eres un tonto, gruñó Styx, agarrándose la cabeza. Sintió que su bendición lo inundaba, pero la conexión entre ellos por tal cosa se cortó. Mi bendición no se parece en nada a las promesas contaminadas de los dioses olímpicos. No tienes por qué sentirte en deuda conmigo. Ah, así que ella lo sabía. Cierto. A los dioses, no se les puede mentir ni ocultar la verdad. Sentidos divinos y cosas así. Mierda, mi regalo, mi recompensa, no será de mí. ¿Qué? Styx suspiró, con el rostro lleno de lástima mientras la presión la abandonaba. Nunca has conocido el sentimiento de una verdadera bendición. Es una pena, porque eso suele venir dado por los padres al nacer. Hizo un gesto hacia Pallas. Tienes razón en que si te bendigo, mis aguas te serán vedadas. Si realmente tienes la intención de cumplir tu palabra, entonces acepta la bendición de mi amado Pallas. Él es el titán de la guerra, su fuerza debería ser una a la que estés más acostumbrada, ¿no? Una vez más, la sensación de que ella sabía más de lo que dejaba ver lo estaba exasperando. Aún así, sabía que escapar de ese lugar sería más difícil sin su ayuda, así que se lo permitió. Pero en lugar de bendecirlo, Pallas simplemente asintió con la cabeza. Puso su mano sobre Hefesto y nació una conexión que se cerró. Tienes mucho potencial por explotar, gruñó Pallas. Dejaré mis bendiciones para otro día. Debes saber que, una vez que tengas una idea de lo que necesitas, daré forma a lo que necesites. Styx miró a su marido como si fuera un tonto. Ofertas abiertas como esta eran lo peor que se le podía hacer a otro dios. Una vez que un dios daba su palabra, otros podían tergiversarla y usarla según fuera necesario. Pallas simplemente la miró con ojos firmes. Ella suspiró y le hizo un gesto a Hefesto para que se fuera, asegurándose de que personas como Hades y los demás tuvieran información limitada sobre su participación, sin importar cuánto durara.
Amado, murmuró Styx, lo que prometiste es firme, dijo simplemente, no recurrirá a mi fuerza ni a mis recursos. No podré dejar que esto se quede en paz hasta que mi deuda esté pagada por completo. En su interior estaba el potencial para algo que yo no creía posible, pero dependerá de él lograrlo. Le debo todo, así que si necesita algo diferente a lo que vi, se lo daré. Si necesita mi lanza, mi propia alma, que así sea. Se volvió hacia ella y su voz ronca resonó en su ser. Ella se mordió el labio y disfrutó de su calidez mientras la envolvía en sus brazos. Te tengo una vez más, cualquier precio vale la pena. Actúas como si fueras a luchar contra el Olimpo, se rió Styx. Ella lo dijo como una broma, pero Payas sabía que él libraría una guerra contra el mismísimo mundo si eso significaba tenerla así. Su mayor defecto era el amor, eso lo sabía profundamente. Conoce a tus enemigos y vencerás en la batalla. Conócete a ti mismo, y vencerás en la guerra. Ella lo era todo para él, y si el mundo tenía que arder, si él tenía que unirse a Cronos en algún futuro lejano, que así fuera. Pero nada de eso importaba ya. Sus cadenas habían desaparecido y ella estaba aquí. Como una diosa poderosa y de naturaleza más espiritual, la distancia que podía recorrer desde su río era inmensa. La llevó en brazos, ignorando sus ásperas quejas. La sostuvo, con la nariz enterrada en su cabello. Todos esos pensamientos de venganza y planes se convirtieron en polvo, mientras los dos desaparecían en el nido de amor que tenían. Con el tiempo, uno oiría hablar de esta historia, muchos años después, y llegaría a llamarlo el día del bautizo, el día en que Hefesto se convirtió en conocido como el Señor de los Renegados. Pero esa era una historia para el futuro. En cambio, cuando Hefesto se encontró de nuevo en tierra firme, con el cielo y el aire de la superficie acariciándolo, se dispuso a hacer lo que mejor sabe hacer: forjar armas. Tenía que forjar una lanza, un arma de un poder sin precedentes en el panteón griego. Tenía que crear un rayo, pero no podía ser cualquier rayo, no como los que usaba Zeus. No, tenía que ser más grande que eso. Algo mucho más allá de esos. Tenía que ser más, necesitaba crear el rayo maestro y patear a ese cíclope que gritaba desde su posición. Para eso necesitaba los materiales apropiados. Se detuvo, miró alrededor del bosque y se dio cuenta de una cosa. ¿Dónde carajo estoy?, murmuró. Al menos Hestia, la voyeurista que era, lo dejó donde lo habían dejado. A fin del capítulo. Algunos han pedido una correlación más directa entre las apariciones de los dioses y las personas. A continuación se muestran inspiraciones directas de la aparición de los dioses y las personas. Por lo general, solo publico entre 2 y 3 de ellas cada vez, ya que me gustaría que esto se convirtiera en un tema recurrente. Se realizaron algunas modificaciones para darle una mejor forma en relación con Shirovanilla y las características griegas, para relacionarla mejor con la madre de Hefesto, inspiración: Kristen Ritter. Sus rasgos faciales recatados pero llamativos, fueron una gran inspiración para Hera. La forma en que sus ojos parecen agudizarse si te mira desde arriba juega un gran papel en una posición de liderazgo, como la reina de los dioses. Su cabello es de un marrón oscuro y sus ojos son de un dorado brillante, pero aparte de eso, casi exactamente como esperaba. Styx. La ninfa Styx tiene 2 apariencias distintas. La primera está tomada del arte hecho para la serie Rohirrim, la forma que toma al estar encerrada dentro de los confines de su lago. La segunda es la forma que toma cuando es libre y ya no está restringida en su apariencia. Su apariencia es Zenobia de Fate/Grandorder, sin toda la ropa de la trampa de la ZXD. Payas. Es un jodido Henry Cavill, gente. Sinceramente, la primera vez que pensé en el titán de la guerra, su cara me golpeó en la cabeza y el resto es historia. Hefesto. Shirou pero con una mandíbula más ancha y una constitución más sólida. Como persona, Hefesto se vería más en Irlanda que en Japón o Grecia, pero eso tiene más que ver con su loco cabello rojo. Bueno, amigos, espero que este capítulo haya sido de su agrado. Por favor, díganme qué piensan sobre este apasionante proyecto. Admito que cada vez me involucro más en el mundo en general. No esperaba apoyo. Hablando de apoyo, como siempre, revisa y siga si lo desea. Juro por Dios que el siguiente capítulo será Fate/Clover. Sigue cagándolo pero lo terminaré.
Lo lamento.